Muy buenas tardes. Habla para ustedes Leonardo Rodríguez. En esta oportunidad voy a compartir dando cumplimiento a la asignación de la presentación de esta unidad curricular referente a cómputos métricos de la cátedra de inspección de obra. Referente a este tema, puedo objetar lo siguiente. Los cómputos métricos son operaciones de cálculo que arrojan la cantidad de obras de los diferentes elementos, también conocidos como partidas. Eh, Esta información es expresada a través de los arquitectos e ingenieros de una obra, a través de unos formatos utilizados para hacer el proyecto o el presupuesto. Adicional a esta información, se necesitan los cómputos métricos plasmados en los planos, derivados de los planos, para poder desarrollar con precisión la cantidad de materiales necesarios para dar cumplimiento a ese proyecto. En cuanto a la medición de obra, posterior a la ejecución de obra, son las mediciones realizadas en obra para verificación de qué cantidad de material y qué calidad de acabado se concluyeron al finalizar la obra, si se cumplió o no con el proyecto inicial. En cuanto a instrumentos utilizados para hacer estas mediciones, se encuentra la cinta métrica y el teodolito. El proceso de medición, dentro del proceso de medición es importante conocer las especificaciones para identificar las descripciones de su partida en la interpretación de los planos. Es necesario también conocer las normas para poder fundamentar la extensión del trabajo, la unidad de medición empleada y los criterios para hacer esa medición. Establecer esa secuencia necesaria en la medición que pueda concatenar y darle un sentido lógico y técnico a la obra. El rayado de los planos es importante hacer esa señalización en obra, para ello utilizando las herramientas de los colores, para poder tener un orden durante el proceso de construcción o desarrollo del proyecto. Llevar planillas de medición para cada partida, reflejando en ella la información lo más clara posible, utilizando recursos, dibujos, explicativos, planos usados, para poder dar una verificación a las mediciones. Para efectos de cuantificación se utilizarán dos cifras decimales redondeadas, en caso de crear pues, la herramienta de Excel. Todo elemento que se cruce o intersecte como nodos, paredes, vigas, columnas, se tomarán en cuenta una sola vez. Los elementos de notación y unidades según las normas COBENIN para el año 1966, la Comisión Permanente de las Normas de Estructura de Edificación decidió mantener el sistema MKS, es decir, utilizar como unidad de longitud metros, en unidad de peso el kilogramo fuerza y en la unidad de tiempo segundos. Y como se puede reflejar en la versión 2091 y en la versión 2092. Algunos instrumentos de medida para el cálculo de los cómputos métricos se puede resaltar la cinta métrica y el escalímetro. En el caso de la cinta métrica, nos permite medir el largo si es en metro lineal, el largo y ancho para el cálculo de área y el largo, ancho y espesor para el cálculo de volumen. En el caso del escalímetro también podemos hacer esas mediciones, nos permite hacer eso. Adicional a eso, lo podemos hacer en varias escalas. Los cómputos métricos también nos permiten hacer las mediciones de acuerdo a las partes de la obra que queremos representar. En el caso de las tuberías, cables, marcos, pasamanos, cercas, perimetral, pilotes, juntas y rodapié, emplearíamos metros lineales. Los encofrados, losas, techos, paredes, revestimientos, pisos, puertas, ventanas, entibados, cauchos, esmalte, instalaciones profesionales, impregnación y proyectos, emplearíamos los metros cuadrados. En cuanto a la excavación, compactación, concreto de piedra picada, los metros cúbicos, piezas sanitarias, la unidad de pieza, unidad de aires, equipo de tablero, unidad, transportes, metros cúbicos por kilogramo o toneladas por kilogramo, el asfalto por toneladas, en el caso de la deforestación, hectáreas o metros cuadrados, los tomacorrientes, interruptores y breakers como pieza, los puntos de agua y residuales como puntos, y lo que es acero y todo lo que lleva el uso de este material en kilogramo fuerza. Aquí podemos observar un ejemplo de una planilla de cómputos en planos, donde se puede reflejar el nombre de la empresa, el número de hoja, la fecha, la obra, la ubicación de esa obra y la empresa que está desarrollando dicho proyecto. La planilla de cómputo métrico también podemos tener los siguientes ítems. Por partida, la descripción de la partida,
los números iguales y las dimensiones, largo, ancho, alto, las unidades metros, metros cuadrados, metros cúbicos, piezas o puntos, de acuerdo a lo que aplique, a lo que estemos midiendo. Podemos totalizarlo y da un espacio para reflejar a la persona que levanta esa información. Otro ejemplo de planillas de medición de obra, podemos observar esta, donde podemos tener acá el nombre del contratante, número de obra, código, partida, cantidad, presupuesto original, número de contrato, evaluación, el número de hoja, el plano, la localización, elementos igual, las dimensiones, las observaciones, el espacio para el ingeniero residente y el espacio para el ingeniero inspector, y la fecha de esa medición. Aquí un caso particular para una primera medición de cabillas, ya se encuentran reflejados las especificaciones de dimensiones de diámetro, de calibres, los pesos y lo que hace un poco más rápido el llenado de esta información. Y coinciden varios puntos como son la información del ingeniero inspector, residente, la fecha, las observaciones, con las mostradas anteriormente. Algunas equivalencias entre medidas importantes conocer y manejar se reflejan en este cuadro, cuanto mide longitud, media área y medidas de volumen. Versiones como por ejemplo de 1 metro a centímetro, de 1 yarda a 3 pies, de pulgada a centímetros, de medidas de área de metro cuadrado a centímetros cuadrados, de kilómetros cuadrados a metros cuadrados, base de volumen, de metros cúbicos a litros, de un barril a litros. Son información o herramientas muy importantes en el momento de hacer las conversiones durante las mediciones. Ahora, un ejemplo práctico de emplear cómputos métricos lo podemos observar en este ejemplo, en la construcción de una caseta en un área de estacionamiento, que podemos observar el croquis y dónde estaría ubicado la caseta de vigilancia. Aquí observamos los cortes de fachada principal y posterior con sus dimensiones en cuanto a las ventanas y en cuanto a las fachadas como tal. Esta fachada lateral, derecho e izquierdo, se especifica las puertas y otra ventana con detalles de la losa de tabelones y la losa de fundación. Aquí obtenemos detalles estructurales como de vigas y columnas, el concreto empleado, las dimensiones de esa viga y columna, la cabilla empleada, la forma o el material que fue utilizado o calculado para los estribos, en este caso de 3/8, la losa de fundación y la especificación del concreto empleado. De igual forma con la losa de techo, las puertas, las ventanas empleadas. Ahora bien, podemos observar en el caso del replanteo del proceso inicial de la obra como tal, de la tala de la vegetación, la excavación, la carga de mano, transporte material, la compactación, piedra picada, que es el inicio de la obra, podemos observar las mediciones empleadas, el largo, el ancho, las unidades en cada una de ellas. Ahora, para el proceso ya de vaciado de concreto para las paredes y techo, podemos observar a detalle igualmente las dimensiones y los totales. En el caso del encofrado, caso de la malla empleada en la infraestructura, el acero, el concreto para columnas y vigas. Y a medida que vamos avanzando la obra, vamos detallando toda esa información, el largo y ancho de cada etapa de la obra. En caso de la losa tabelón, el encofrado de viga, el piso de granito, la capa de impermeabilización, hasta llegar a su etapa final, que son los revestimientos exteriores de paredes, acabados de puertas y ventanas. Muchas gracias, espero que esta información sea de su agrado y su utilidad.